Si creciste en los 80, sabes que no fue una infancia feliz. Y si lo piensas, es porque el paso del tiempo te ha hecho olvidar muchas situaciones cotidianas que vivíamos. Nos obligaron a sobrevivir sin seguridad, sin información y sin la más mínima empatía. Todo dolía, todo asustaba, todo era injusto, y lo peor de todo es que nos hicieron creer que eso era normal. Hoy vamos a recordar 23 cosas horribles que sufrimos los niños de los 80. Y si crees que exageramos, espera a ver la lista. Si hacías algo mal, la solución no era hablarlo, era un golpe, un cinturonazo, una chancla volando por el aire o un jalón de orejas que te hacía ver luces. Se decía que era por tu bien, que así aprendías. Pero lo único que aprendíamos era a callar y aguantar. No importaba si el castigo era justo o desproporcionado, lo único seguro era que dolía. En la escuela no era diferente. Los maestros tenían autoridad absoluta y la disciplina se impartía con reglas de madera, tirones de cabello o castigos humillantes frente a toda la clase. Si te quejabas en casa, lo más probable es que recibieras otro golpe por haber dado problemas. Nadie hablaba de abuso infantil, porque pegarle a un niño no era abuso, era educación. Los niños de los 80 crecimos comiendo veneno sin darnos cuenta. Todo tenía montañas de azúcar, grasas trans y colorantes artificiales que hoy están prohibidos. Cereales que decían ser saludables pero eran puro azúcar, refrescos en todas las comidas y embutidos llenos de nitratos que nadie cuestionaba. La comida casera no era mejor. Margarina en todo, litros de aceite y carnes recalentadas hasta la descomposición. Si un niño tenía sobrepeso, la culpa no era de la comida, sino de él. Se le llamaba gordito simpático, hasta que se volvía adolescente y entonces era humillado por su físico. No había conciencia nutricional, no había alternativas saludables, y si te daba dolor de estómago, la respuesta no era cambiar tu alimentación. Era darte más comida porque, seguro era por no haber comido bien. En los 80, la medicina casera era una mezcla de negligencia y superstición. No importaba qué enfermedad tuvieras, la solución era la misma, una cucharada de paracetamol y a la cama. Si tenías fiebre alta, no te llevaban al doctor, te ponían alcohol en el pecho y te tapaban con una cobija. Si te dolía algo, te decían que te acostaras y esperaras a que se pasara solo. Las infecciones se trataban con antibióticos que nadie sabía si eran necesarios. Y si un niño tenía un dolor intenso, la respuesta era, tómate un té y deja de quejarte. Si la cosa se ponía fea, lo llevaban al doctor cuando ya era demasiado tarde. Muchos crecimos con la idea de que la medicina es opcional, porque en los 80 sobrevivías más por suerte que por atención médica real. En los 80, los padres no tenían tiempo para criar a sus hijos, así que la televisión lo hacía por ellos. Los niños pasaban horas frente a la pantalla viendo caricaturas llenas de violencia, mensajes machistas y personajes cuya única solución para cualquier problema era un golpe. No había supervisión, no había restricciones de contenido, y si un niño veía algo perturbador, la respuesta de los adultos era, pues no lo veas. Las películas infantiles eran aún peores. Historias con muertes traumáticas, personajes crueles y escenas que nos dejaban con pesadillas durante semanas. Además nos lavaron el cerebro con príncipes y princesas y un mundo de superficialidad que nos terminó lastrando emocionalmente de mayores. En los 80, perderse no era solo un susto, era un verdadero problema. No había celulares, GPS ni formas rápidas de comunicación. Si un niño se alejaba de sus padres en un centro comercial, la única esperanza era que alguien lo encontrara y lo llevara a la recepción, si es que lo hacían. No existía un protocolo real para niños extraviados, y muchas veces todo dependía de la suerte. El peor miedo de cualquier niño era quedar solo en la calle sin saber qué hacer. No había internet para buscar direcciones ni un teléfono público en cada esquina. Si eras demasiado pequeño para recordar tu dirección, la situación se volvía peligrosa. Y si llegabas a confiar en un extraño, solo quedaba rezar para que tuviera buenas intenciones. Visitar al dentista en los 80 era una experiencia digna de una película de terror.
No existía anestesia para todo. Los equipos eran toscos y los doctores no tenían el menor tacto. Si un niño lloraba de dolor, le decían que estaba exagerando. Si una muela tenía problemas, lo más probable es que te la sacaran sin muchas explicaciones. Las herramientas eran ruidosas, las agujas enormes y el dolor era parte del proceso. Nadie te explicaba lo que iban a hacer, simplemente te abrían la boca y esperaban que soportaras lo que fuera necesario. Si después no podías comer por días, la única solución era un poco de agua con sal y aprender a aguantar. Si un niño sufría ansiedad, depresión o cualquier otro problema emocional, no recibía apoyo ni comprensión. Se le llamaba flojo, débil o dramático. No importaba si estaba al borde del colapso, la solución siempre era la misma: échale ganas. La salud mental no era un tema de conversación, y cualquier intento de hablar de sentimientos era visto como una pérdida de tiempo. Las escuelas no tenían psicólogos. Los padres no sabían qué era la inteligencia emocional. Y si un niño lloraba demasiado, lo único que conseguía era más regaños. Si alguien decía estar triste sin razón aparente, le decían que era una etapa y que cuando crezca se le pasará. Muchos crecimos creyendo que lo normal era tragarse los problemas y seguir adelante sin cuestionar nada. En los 80, los niños no tenían voz. Si decías que algo te dolía, era exageración. Si contabas que un maestro te trataba mal, era porque seguro hiciste algo. Si alguien te molestaba en la escuela, la respuesta era: defiéndete solo. No importaba cuán grave fuera la situación, los adultos siempre encontraban una forma de minimizarla. Cualquier intento de explicar lo que sentías o lo que te preocupaba era ignorado. Si un niño tenía miedo o dudas, lo tomaban como un chiste. No importaba si era un problema serio o si algo realmente estaba afectándote. Al final, todo se reducía a un simple «no seas ridículo». Crecimos en un mundo donde las opiniones de los niños no valían. Y el peor castigo era darte cuenta de que nadie te iba a escuchar. Los niños de los 80 aprendieron rápido lo que era perder algo para siempre. No había garantías, no había devoluciones fáciles, y si un juguete o aparato se rompía, la única respuesta era: pues ya ni modo. Si tenías suerte, un adulto intentaba arreglarlo con cinta adhesiva, pegamento o alguna técnica casera que nunca funcionaba del todo. Los juguetes eran caros, los aparatos electrónicos aún más, y nadie iba a gastar dinero en un repuesto solo porque no lo cuidaste. Si rompías algo, la culpa era tuya. Aprendías a valorar las cosas a la mala, sabiendo que la próxima vez tal vez ni siquiera tendrías una primera oportunidad. Ser niña en los 80 significaba estar atrapada en un mundo de muñecas, cocinitas y colores pastel. Si querías jugar con carros, te decían que eso era de niños. Si querías correr o trepar árboles, te regañaban porque las niñas deben ser delicadas. Y si te gustaba algo que no fuera lo que se esperaba de ti, te miraban como si estuvieras haciendo algo malo. En la escuela pasaba lo mismo. Los niños podían hacer deportes agresivos, pero las niñas tenían que hacer gimnasia o danza. Si en una caricatura o película la protagonista era mujer, su mayor meta en la vida era casarse. Y si una niña era fuerte, independiente o tenía opiniones propias, la tildaban de mandona o rara. No había espacio para elegir, solo para encajar. Si eras un niño extranjero en los 80, lo más probable es que te tocara un trato horrible. Si hablabas con acento, te imitaban para burlarse. Si tu piel era más oscura, te decían que te bañaras. Y si tu apellido sonaba diferente, lo convertían en un chiste cruel. Las escuelas no hacían nada para frenar la discriminación. Si alguien sufría racismo, la respuesta de los adultos era un simple «no les hagas caso». La televisión tampoco ayudaba. Los personajes extranjeros en las películas y series eran siempre los estereotipos más absurdos. No había inclusión, no había respeto, solo prejuicios disfrazados de bromas. En los 80, los deportes no eran solo una actividad, eran una prueba de valor. Si no sabías patear un balón, lanzar una pelota o correr lo suficientemente rápido, automáticamente te convertías en el último en ser elegido en los equipos. Y no solo era una humillación pública, sino que también te condenaba a ser el blanco de burlas, empujones y hasta golpes sin querer en los juegos.
No había espacio para los que no eran atléticos. Si decías que preferías leer, dibujar o hacer cualquier otra cosa que no involucrara sudar y competir, te decían que eras raro o que nunca serías un hombre de verdad. Para muchos niños, las clases de educación física no eran una oportunidad de ejercitarse, sino 45 minutos de tortura donde el objetivo era no quedar en ridículo. Los parques infantiles en los 80 no estaban diseñados para la seguridad, sino para la supervivencia. Resbaladillas de metal que te freían vivo en verano, columpios de cadenas oxidadas que podían abrirte la cabeza, sube y bajas que servían más para catapultar niños que para jugar. No había piso de goma ni medidas de seguridad. Si te caías, lo hacías directo sobre el concreto o la grava. Las fracturas, las quemaduras y los raspones eran parte de la experiencia. Si un niño se golpeaba fuerte, no lo llevaban al médico. Le echaban agua, le decían que dejara de llorar y lo mandaban de vuelta al juego. Y si terminabas con una cicatriz para toda la vida, simplemente lo tomabas como un trofeo de que habías sobrevivido a la infancia. No importaba si tenías 6, 8 o 10 años. Si un adulto necesitaba ayuda, te ponían a trabajar. Vender chicles en la calle, ayudar en un taller mecánico, cargar cosas pesadas o cuidar niños más pequeños. No era explotación, era enseñarte el valor del esfuerzo. Si un niño decía que estaba cansado, la respuesta era simple: pues así es la vida. Muchos crecieron creyendo que era normal sacrificar la infancia para aportar dinero en casa. Trabajar no era una opción, era una obligación disfrazada de enseñanza. Y si alguien no lo hacía, lo llamaban flojo o mantenido. La idea de que un niño debía jugar y aprender no existía, lo que importaba era que aprendiera a ganarse la vida desde pequeño. Cinturones de seguridad traseros que nadie usaba, bebés viajando en los brazos de su madre, niños durmiendo en la parte trasera sin ninguna protección. Subirse a un coche en los 80 era un riesgo mortal. Si había un choque, el que iba adelante terminaba estampado en el parabrisas y el de atrás salía volando. Ni hablar de los viajes largos. Horas y horas en carretera sin vigilancia, sin GPS y sin la menor preocupación por la seguridad. Si un niño se mareaba o se sentía mal, la solución era aguantar o vomitar en una bolsa. Y si te tocaba viajar en la cajuela de una camioneta o sentado sobre las maletas, pues ni modo, así cabemos todos. No importaba cuán absurda, peligrosa o ilógica fuera una orden. Si venía de un adulto, se obedecía sin rechistar. Si un maestro decía que eras un vago sin futuro, esa era la verdad. Si un padre aseguraba que los videojuegos te derretían el cerebro, no había manera de refutarlo. Si un tío te contaba que comer sandía con leche te mataba, mejor ni intentarlo. Los niños no podían cuestionar nada. Si te trataban mal, si te imponían castigos sin sentido, o si alguien te decía algo injusto, la única opción era aceptar y callar. Intentar razonar o dar tu punto de vista solo significaba más problemas. No importaba si el adulto estaba equivocado, la última palabra siempre era de ellos, aunque fuera un disparate. Si en los 80 te molestaban en la escuela, no era acoso, era parte del ritual de crecimiento. Te insultaban, te empujaban, te hacían la vida imposible y nadie hacía nada. Ni los maestros, ni los padres, ni nadie. Si un niño era golpeado, la única respuesta era: tienes que aprender a defenderte. Los apodos humillantes, los golpes en los pasillos y los chistes crueles eran el pan de cada día. Si eras tímido o diferente, estabas condenado. Y lo peor era que si te quejabas, el castigo era doble, porque además de seguir sufriendo, te llamaban chillón o maricón por no aguantar. No importaba si eras un niño, fumabas aunque no quisieras, en casa, en los restaurantes, en el coche con las ventanas cerradas, en la tele, en el cine, en la oficina de los maestros, en los aviones. El humo estaba en el aire, y nadie se preguntaba si era malo para la salud. Los anuncios de cigarro eran lo más cool del mundo, con tipos rudos montando caballos y modelos fumando con glamour. Y si un niño se atrevía a decir que el humo le molestaba, la respuesta era: pues no te lo fumes. Crecimos respirando nicotina,
aunque nadie nos preguntó si queríamos hacerlo. Tiro alto hasta el pecho. Colores neón que parecían salidos de una pesadilla. Pantalones de mezclilla rígidos como cartón y suéteres que picaban como si estuvieran hechos de espinas. Vestirse en los 80 era un castigo diario. Si eras niño, te obligaban a usar pantalones cortos hasta bien entrada la adolescencia, aunque hiciera frío. Si eras niña, los vestidos con holanes y encajes te hacían sentir como una muñeca de porcelana de mal gusto. Y lo peor era que si no te gustaba, nadie te preguntaba tu opinión. Te lo ponías y te callabas. Las escuelas de los 80 no eran lugares de aprendizaje, eran campos de entrenamiento para la obediencia ciega. No importaba si entendías o no la materia. Lo único que importaba era memorizar, callar y acatar órdenes sin cuestionar nada. Si un maestro tenía mal día, lo pagabas tú. Reglazos en las manos, golpes con borradores, jalones de cabello y humillaciones en público eran parte del método educativo. Las reglas eran absurdas y el castigo era desproporcionado. Si llegabas un minuto tarde, te dejaban afuera. Si no hacías la tarea, te quedabas castigado hasta la noche. Si hablabas en clase, te sacaban al pasillo o te ponían de rodillas sobre frijoles. No había psicólogos, no había acompañamiento, solo miedo y disciplina. Aprendías más a sobrevivir que pensar. Crecimos con la certeza de que en cualquier momento el mundo podía terminar en llamas. La Guerra Fría hacía que todos viviéramos bajo la sombra de un posible ataque nuclear. Las noticias hablaban del botón rojo como si fuera cuestión de tiempo antes de que alguien lo apretara. Había simulacros de bombardeos en las escuelas, como si esconderse debajo de un pupitre pudiera salvarte de una explosión atómica. Las películas y series no ayudaban. Veíamos escenarios apocalípticos donde todo estaba destruido, con ciudades en ruinas y gente mutando por la radiación. Nadie sabía cuándo iba a pasar, solo que era inevitable. Muchos niños crecimos con el miedo constante de que cualquier noche nos iríamos a dormir y no volveríamos a despertar. Hoy los juguetes pasan por cientos de pruebas de seguridad antes de salir al mercado, pero en los 80 era todo lo contrario. Muchos eran peligrosos por diseño. Había muñecos con piezas diminutas que podías tragarte, autos con resortes tan potentes que podían sacarte un ojo y pistolas de dardos que disparaban con fuerza suficiente para dejarte un moretón. Los juguetes de metal tenían bordes afilados que podían cortarte como navajas. Había químicos en la pintura, cables expuestos en los juguetes electrónicos y hasta figuras que incluían piezas inflamables o tóxicas. Pero lo más aterrador eran los juegos con pólvora o partes explosivas, porque sí, a alguien le pareció buena idea venderle dinamita a los niños. En los 80, descubrir quién eras y qué te gustaba era casi imposible. No había redes sociales, ni foros, ni espacios donde encontrar personas con los mismos intereses. Todo lo que sabías era lo que tenías cerca: tu familia, tus compañeros de escuela y la televisión. Si no encajabas con lo que te mostraban, te sentías completamente solo. Si tenías una inquietud artística, científica o simplemente querías aprender algo diferente, no había muchas opciones. Dependías de encontrar un libro en la biblioteca o esperar a que en la tele pasaran algo interesante. Y si eras diferente en cualquier sentido, no había referentes que te hicieran sentir que eso estaba bien. Crecer en los 80 significaba descubrirte a ti mismo sin ayuda, y muchas veces sintiéndote fuera de lugar. Crecimos en una época donde la infancia no era ternura ni protección, sino una prueba de resistencia. Nos golpeaban para educarnos. Respirábamos humo de cigarro en todos lados. Jugábamos con juguetes que podían matarnos, y si algo nos dolía, nos decían que estábamos exagerando. No teníamos internet, ni seguridad, ni derechos, solo la obligación de aguantar y seguir adelante. Ahora las cosas han cambiado, pero ¿para bien? Los niños de hoy tienen más información, más seguridad y más voz, pero también menos independencia y menos tolerancia a la frustración. ¿Qué opinas? ¿Crees que los niños de ahora tienen más facilidades o simplemente son más débiles? Déjalo en los comentarios.